Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes en este día desde la fría ciudad de Bogotá. Estoy en un evento con muchos amigos de muchos países hablando de un tema apasionante, la traducción de la Biblia. ¿Quieren ustedes acompañarme en esta aventura? Ustedes preguntarán, pastor, bueno, ¿y la oración misionera? Pues yo creo que vamos a tener bastante por qué orar. Así que precisamente entremos en la presencia de Dios. Siempre está Él con nosotros, pero conscientemente digámosle, Padre, gracias por este día y gracias por todos aquellos que están en esta aventura de la traducción de la Biblia. Te pedimos que los bendigas, que los ayudes, todos los equipos, los técnicos, los que revisan los textos, los equipos indígenas de cada lengua nativa en cualquier lugar del mundo a la cual se quiera traducir la escritura o la película de Jesús. Señor, oramos por ellos, intercedemos, los apoyamos y esperamos que resulten muchos que quieran caminar en esta experiencia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y quiero anunciarles a todos que vamos a tener un precioso momento en mitad de año. Estaremos compartiendo acerca de la traducción de la Biblia y esperamos que muchos de ustedes nos estén acompañando en este tiempo en la ciudad de Cartagena. Se puede inscribir, puede comunicarse con nosotros y por supuesto que vamos a tener bastante información, pero las personas, que son lo más importante, compartiendo con nosotros acerca de la traducción bíblica. Hoy tendremos unos bocaditos de esa gran experiencia, pero vayamos a la palabra que es la que nos ilustra y leeremos en el libro de los Hebreos, el capítulo 1, versículos 1 al 3. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Padre, es tu palabra y como siempre, con suma urgencia la necesitamos. Háblanos y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Encontramos aquí directamente de la palabra del Señor que Él nos habla muchas veces. Dios quiere que tú y yo conozcamos del Señor. Y si hay algún amigo o amiga que nos está escuchando hoy, déjenme decirles que de una u otra forma Dios siempre te ha estado hablando. Dios le habla a las personas. Dios nos habla constantemente porque quiere reconciliarse con nosotros. Aunque nosotros fallamos, Él ha hecho todo lo posible. Y una de las formas es usar la palabra. De diversas formas y maneras, porque la vida es dinámica. Entonces en cada tiempo, en cada ocasión, en tu misma vida, de muchas formas Dios siempre tratará de hablar. Va a utilizar a aquellos que expresan su palabra porque ya le conocen, los cuales en el Antiguo Testamento se llamaban profetas, los que profesaban y comunicaban la Escritura. Hoy hay muchos creyentes que podemos expresarla. Lo más importante es que Él siempre habla por el Hijo, porque nos dice esta Escritura que fue por el Hijo que se creó todo, por el poder de la palabra de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo es el Señor Jesús. Él es la palabra. Por eso Él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero también expresó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo fue creado por Él y por eso tiene un plan maravilloso contigo. Porque quiere mostrarnos la palabra, la gloria de Dios para que la podamos conocer. Podamos conocer su carácter. Y lo más importante, que podamos ser sostenidos en medio de un mundo necesitado. Así que, si estás dispuesto a aprender más de esto, vamos a entenderlo por la palabra. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, 19, nos dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer
todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Todo quedó registrado y debe ser comunicado. Y para eso Dios utiliza la palabra escrita. Pero para responder algunas preguntas prácticas y dar paso a muchas personas, o bueno, 5 personas que me acompañan en el día de hoy, pues dejemos que ellos hablen, expertos que experimentan este proceso bello de comunicar la palabra de Dios en el propio idioma de las naciones o de las tribus, de los pueblos que no la han escuchado. Y queremos responder a la primera pregunta: ¿por qué es tan importante la traducción de la Biblia? Bueno, tenemos con nosotros a nuestra hermana Areli desde México, y ella tiene un trabajo muy interesante allí y nos va a responder una pregunta muy importante. ¿Por qué la traducción bíblica a tantos idiomas es tan importante? Pero cuéntanos primero qué haces y en dónde. Mi nombre es Areli Hernández y servimos en la dirección de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, una entidad que busca despertar el interés en la sociedad por la lectura y el encuentro directo con el texto que ha influido la cultura en todas sus dimensiones. Y quizá esa es una de las razones fundamentales por las que la traducción de la Biblia es importantísima en todas las épocas y para todos los idiomas, porque precisamente en la traducción podemos advertir que aquel logos universal, aquel logos que sostiene todo cuanto existe, se ha hecho particular, se ha hecho carne para que cada uno de los seres humanos pueda entrar en una comunión amorosa con Él. Pero esta verdad no puede ser conocida y comprendida a menos que las escrituras que apuntan y que dan testimonio del Mesías sean entendidas en los idiomas que las personas conocen. Y por otro lado, la traducción bíblica patenta que las escrituras sagradas no fueron formadas como una cuestión mágica, sino que más bien son un proceso paciente en la historia, en una historia en donde las lenguas son un fenómeno que si bien va cambiando, que si bien hay torpezas naturales, incluso por los seres humanos que la traducen, la realidad es que en medio de la pluralidad de traducciones irrumpe una palabra trascendente que transforma y sigue transformando a pesar de las variantes y de las dificultades del proceso, las vidas de los seres humanos. Y por ello es que incluso podríamos decir, la traducción es una tarea de la Iglesia que nunca va a terminar, de aquí a que el Señor retorne y de aquí a la resurrección, porque incluso en la lengua española la traducción se hace necesaria de una generación a otra en la medida en la que el español, y todas las lenguas son así, van cambiando también de una generación a otra, lo que desafía a cada generación para escudriñar con profundidad el texto sagrado que nos lleva a un mejor conocimiento existencial y personal del amado, de su autor principal. Muchas gracias, mi hermana Areli. ¿Por qué no nos da un saludo para todas aquellas iglesias y pastores que quieran hacer traducción, ya que nos ven o nos escuchan en muchos lugares? Claro que sí, es un placer saludarles desde la Ciudad de México y reiterarles que una entidad que se dedica a guardar la memoria de las escrituras, a guardar las traducciones como un hecho histórico, pues desea servirles, apoyarles, incluso en la dimensión de la formación, o por qué no, acercarles una muestra expositiva sobre la historia de las traducciones desde la antigüedad hasta esta época, que nos plantea todavía el desafío de involucrarnos con todas nuestras energías en una formación seria, cuidadosa
y en una estimulación espiritual a la iglesia para que se involucre en una tarea que a ella compete. Deseamos que el Señor siga animándoles y fortaleciéndoles en el llamado y en el ministerio tan desafiante que como pastores presiden en una congregación de fe. Muchos saludos, estamos para servirles. La palabra del Señor nos dice que Dios habla de muchas formas, de muchas maneras. Y no es casual que desde que se empezó a traducir la Escritura allá muchos años atrás, recordando que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y luego la Septuaginta se convirtió en el texto que podían entender los que ya no hablaban hebreo, pero sí griego. Es interesante notar esto, cómo ha cambiado en el tiempo. Y vamos a escuchar a otro experto que nos va a ayudar a entender cómo en estos tiempos modernos se traducía la Biblia hace años, cuánto tardaba y cómo ahora se está haciendo. Escuchemos. Hola David, muchas gracias por compartir con nosotros en este día. Te voy a hacer una pregunta que es muy interesante. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Antes se traducía la Biblia de una manera y hoy se hace de otra forma. ¿Qué cambió? Bueno, antes, podemos hablar de 30, 40 o 50 años atrás, en este lapso de tiempo, la traducción de la Biblia estaba a cargo del misionero que llegaba a la comunidad. ¿Sí? El misionero se preparaba de antemano, ¿no? A través de algunos cursos y capacitaciones, después llegaba a la comunidad, generalmente comunidades aisladas, y allí iba desarrollando la tarea del aprendizaje del idioma, pero también de la cosmovisión, porque es necesario la traducción de la Biblia, no solamente traducir en el idioma, sino también dentro de la cosmovisión o las pautas culturales de cada comunidad. Y era una tarea que realizaba quizás solo o con compañía de muy pocas personas de la comunidad, ¿sí? Hoy en día esto ha cambiado rotundamente. No podemos hablar nosotros de un misionero que llegue como traductor, pero sí como facilitador de traducción. Es decir, que en su equipo de trabajo va a incluir a muchas personas de la comunidad, porque ellos ya de antemano conocen la cosmovisión mejor que el misionero, y una de las cuestiones tiene que ver con que la comunidad siente como propia esa traducción porque han intervenido personas del lugar. Entonces, hoy en día esto es muy importante. Podemos hablar también y mencionar los cambios tecnológicos, es decir, antes llevaba mucho tiempo, 30, 40 años, quizás hacer una traducción dependiendo del tiempo que al misionero le llevaba a aprender el idioma, más si era una lengua ágrafa, es decir, que no existía un alfabeto, por lo cual tenía que diseñar primero el alfabeto, lo cual llevaba muchísimo tiempo también, ¿sí? Hoy en día con los adelantos tecnológicos podemos hablar de quizás 10, 12 años para hacer una traducción completa de la Biblia, la cual también pasa por distintas etapas, muchas de las cuales están incluidas esto que tiene que ver con revisiones y revisión por parte de la comunidad. Es decir, toda Biblia sirve si la comunidad lo entiende y si la comunidad está entendiendo lo que lee. Este cambio es muy importante. ¿Por qué? Porque la comunidad hoy tiene un papel activo en la traducción de la palabra a su idioma. Ahora, la palabra de Dios también nos está explicando que Jesús se hizo carne. El Hijo de Dios se encarnó, habitó entre nosotros. Por eso dice Hebreos que ahora comunica por el Hijo. Y es por eso tan importante notar cómo esa palabra, quien es Jesucristo, la palabra que se traduce y que se lleva a los pueblos, genera cambios, transformaciones en todas estas familias que necesitan del amor de Dios. Pero qué bueno es escuchar un testimonio de cómo esto está pasando aquí en nuestro continente latinoamericano. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Enrique desde Brasil y él nos va a contar qué hace, pero además también una historia de tantos testimonios que tiene, cómo la traducción de la Biblia ha cambiado a un pueblo, a una tribu, a una etnia. Gracias, Enrique, por compartir con nosotros. Sí, como ya disse, meu nome é Henrique, de Pueblo Terena, em Brasil. Eu trabalho aqui com PLEI, Conselho de Pastores Líderes Evangélicos Indígenas. É uma organização muito grande de indígenas em Brasil. E também coordeno todos os projetos para acompanhamento da Igreja Indígenas da América Latina. Bueno, há um testemunho muito lindo de um grupo em Brasil que é muito aislado,
E há misioneiro que trabalhou com ele, chamado, seu nome é Rodolfo e Beatriz, trabalhou com ele na tradução da palavra de Deus para sua língua, que era uma língua muito difícil, mas ele aprendeu a língua e traduziu a Bíblia. E quando entregou a palavra de Deus a eles, eles entenderam a palavra de Deus e toda a comunidade se converteu. E hoje é uma comunidade cristiana, com a igreja própria, com liderazgo próprio. E esse irmão, então, deixou a igreja porque já sentiu que é o momento de sair e os próprios pueblos continuar com o trabalho indígena e alcançando outras etnias ao seu redor. Então, é um trabalho muito lindo. Trabalho de Deus, usando pessoas de diferente etnia, especialmente esse irmão da Wycliffe, que traduziu a Bíblia para este povo nativo. Por favor, ¿nos puedes dar un saludo para nuestra iglesia en Colombia y animarnos a la traducción? Hermanos de la igreja, que Deus lhe bendiga, que o Senhor ajude a entender um pouco mais nossa responsabilidade como servos do Senhor, mas também como irmãos em Cristo, e atentarmos cada dia mais para a grande comissão. Me alegro de poder compartilhar com vocês. Que Deus lhe bendiga e que tenhamos uma ótima bendição de Deus sobre todos vocês. Después de escuchar este testimonio bello, cómo Dios transforma comunidades por el poder de la palabra, ahora también entendemos que nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido transformados. Y tenemos ya un testimonio porque seguimos a Cristo, por eso nos llaman cristianos y la gente debe reconocer en nosotros el testimonio. Y queremos concluir este momento escuchando un testimonio más antes de orar. Desde una nación hermana, una preciosa pareja que conozco de hace tiempo, nos quieren comunicar de esta aventura emocionante de las Escrituras. Veamos y escuchemos. Bueno, tenemos con nosotros a un par de amigos muy queridos de vieja data, o sea, nuestra amistad, porque somos muy jóvenes todavía, aclaro. Y nos van a contar quiénes son, qué hacen y algunas cosas interesantes, porque la traducción bíblica es emocionante. Así es. Mi nombre es Braulio Fuenmayor, en el idioma yupa, Okumo Waja, cabeza de Okumo, no sé por qué me dicen así. Jacqueline, mi esposa, también tiene un nombre en yupa, Mochi, que significa que no tiene brazo. Entonces, servimos al Señor entre la etnia yupa aún antes de casarnos, ya estábamos sirviendo entre los yupas. Ha sido todo una odisea en el más amplio aspecto emocionante. De verdad que sí, si me ponen a escoger nuevamente, volvería a escoger los yupas para trabajar con ellos. Son mis hermanos en Cristo, mis hijos, mi familia. Tantas anécdotas, Jacqueline. Sí, pero resulta que al inicio, quizás si a mí me preguntan eso, yo hubiese dicho no, yo no sigo. De hecho, estuvimos 3 veces en nuestra iglesia hablando con el pastor, renunciando. No, esto es terrible. Los yupas se emborrachaban, peleaban entre ellos, no entendían el por qué estábamos nosotros allí y siempre nos sentíamos amenazados. Y hasta que un día le dije al Señor, Señor, yo esto no lo aguanto, yo no sé por qué nos trajiste aquí, sácame de aquí, yo no soporto esto. Y un día el Señor me dijo, la gloria venidera será mayor que la postrera, yo traeré paz a este lugar. Hermano, y de allí decidí entregarme, confiar y creer en lo que Dios podía hacer en ese pueblo. Así es. En la actualidad hemos traducido el Evangelio según San Lucas, Hechos de los Apóstoles, y se está ahorita revisando 13 cartas paulinas, 13 epístolas. Ya están en la fase final para acomodar algunas cosas para luego imprimir. También se tradujo la película Jesús. También. Pero lo más emocionante de esto es que no solamente con la etnia yupa, hemos podido también estar bendiciendo a otros 5 grupos que también a nivel nacional, a través de los cuales también se ha hecho la traducción bíblica. Se les está capacitando a los traductores, dándoles herramientas para que ellos sean empoderados, ¿no?, en el trabajo de la traducción. Y como dice Braulio, pues también, gloria a Dios, ya tienen la película Jesús doblada en su idioma. Y
esto de la película y la traducción bíblica, esto ha dado unos resultados que ni siquiera yo me imaginaba, Isaí. Los yupas, algo como entiendo claramente lo que el Señor me está diciendo. Jesús habla mi idioma. Hay una abuelita, la abuela de nuestro hijo, nuestros 2 hijos son indígenas yupas, adoptados. La abuela de nuestro hijo mayor regresó a mi casa, vino a mi casa por 3 días consecutivos y durante 2 horas que dura la película Jesús, ella lo estuvo escuchando. El último día me dijo, él habla como nosotros hablamos. Le entendí clarito. Para mí ya ese es el pago. Ese es el pago, ver una persona que entiende el Evangelio y que espero que esa abuela pueda depositar su confianza en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario a su favor. Les animo, hermanos, a desgastar su vida para el Señor en la obra misionera. Y verdaderamente que vale la pena. Cuando caminamos en fe, creyendo a las promesas del Señor, Él no nos va a dejar a nosotros sin ver esa promesa. Él dijo, traeré paz a este lugar y la gloria venidera será mayor que la postrera. Amén. Y fíjense, es una comunidad que hoy día da testimonio, porque hay muchos creyentes, ellos son de impacto para las comunidades alrededor y el Evangelio se ha ido extendiendo. Así que, para la gloria de Dios, allí estamos viendo el resultado. Vale la pena. Ánimo, Dios les bendiga. Ahora, les hago una pregunta para finalizar rápidamente. ¿Qué podría hacer la iglesia o cómo los creyentes comunes y corrientes podrían hacer por la traducción bíblica? Hermano, el recurso económico no me preocupa. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. El que invita, paga. Paga. El que invita, paga. Necesitamos recursos humanos. Necesitamos hombres y mujeres que atiendan este reto y puedan venir a servir al Señor, al Dios Todopoderoso, a través de la obra misionera. Y la oración. Miren, yo creo que lo que más pueden, la mayoría, su mayor aporte sería la oración. No ir hasta la sierra, no ir hasta allá, pero ir de rodillas por medio de la oración. Así es. Realmente es un factor muy importante para el sostenimiento de la obra misionera, porque ¿qué sería de nosotros y de este ministerio si no tuviésemos atrás un grupo que nos tanta sostiene gente en oración, orando, clamando? Son muchos los desafíos. Aquí hemos hablado muy brevemente, pero realmente son muchos los desafíos que se viven día a día. Y por favor estén orando por los traductores, porque sean guardados del mal. Ellos están en un proceso de formación, de capacitación. Cuando decimos traductores nos referimos a los indígenas. A los indígenas nativohablantes. Ellos están en su proceso de formación y ellos ya vienen trabajando alrededor de 10 años con nosotros. Y de verdad que gracias a Dios muchos de ellos han adquirido una experiencia increíble. Así es. Pero también tienen muchos desafíos. Ellos luchan, el enemigo les ataca fuertemente para desanimarlos, pero estén orando por ellos y por sus familias. Muchas gracias y un saludo a los Yupa desde Templo Belén y desde Colombia. Así que muchas gracias, bendiciones. Dios les bendiga. Padre Santo, oramos a ti creyendo que tú eres Dios grande y maravilloso, que nos ayuda a comprender la Escritura. Hemos sido transformados y cambiados y por eso queremos como iglesia, como creyentes, como familia, ayudar para que tu palabra fluya y corra por cada lugar de la tierra, donde los pueblos no alcanzados no han podido conocer de ti, de tu Hijo Jesucristo, porque necesitan la palabra en su propio idioma. Ayúdanos porque nosotros mismos somos como cartas abiertas leídas por los hombres. Queremos hacerlo de la mejor manera posible, orando, yendo, dando, Señor, con un compromiso grande, para tu honra y gloria y millones, Señor, desde aquí hasta lo último de la tierra, en Cristo Jesús. Amén. Y recuerden que les esperamos en ENAMID, Encuentro Nacional de Misiones Transculturales, en el mes de junio en Cartagena. Inscríbase. Traducción de la Biblia. Bendiciones para todos y nos encontraremos en una próxima ocasión.